Muchísimas gracias a Fundación Avina y a todas las organizaciones que están haciendo posible este foro y este intercambio. Hablamos muchísimo de migración, pero solemos hacerlo cada vez que ocurre algo, cada vez que hay algo muy noticioso, y me parece que estos espacios para debatir cuáles son las narrativas en torno a la migración todo el tiempo como un fenómeno propio de nuestras sociedades y no como un problema, es muy apropiado. Así que aprecio muchísimo la iniciativa y ojalá tengamos muchas más como estas. Bueno, estoy contentísima con el panel que tenemos, de verdad, estoy muy contenta, porque no siempre es fácil tener a esta gente junta, así que estoy disfrutándolo mucho. Esta vez nos acompaña Ariadna Esteves. Ella es investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Es doctora en Relaciones Internacionales, especializada en Derechos Humanos. Es investigadora en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, de la UNAM también. Da muchos talleres y tiene muchos cursos, pero me gustaría enfatizar que, bueno, ha trabajado la migración en torno a muchos temas, migración y derechos humanos, migración y violencia criminal, migración y género, y ahora trabaja migración y lo que ella ha llamado geografías de muerte. Como los migrantes tienen esta relación con a veces ser desechables, y ella nos va a hablar un poquito más de eso. Gracias, Ariana, por acompañarnos. Está también Pablo Alvarado. Él es codirector ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros, en DILOM, por sus siglas. Y bueno, Pablo tiene muchos años dirigiendo esta organización. Cofundó el Instituto de Educación Popular del Sur de California en 1991, la banda Los Jornaleros del Norte en 1996. Si no la han oído, googleenla, porque son muy buenos, Jornaleros del Norte. Y la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras en 2001. Y me parece que es una de las organizaciones que más proinmigrantes en Estados Unidos, que más trabaja a ras de tierra y hace un cambio efectivo entre sus miembros y para enviar mensajes a la comunidad. Pablo fue nombrado como uno de los hispanos más influyentes de Estados Unidos por la revista Time en 2005. 15 años después, me parece que lo sigue siendo. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Y está Agnieszka Kaczynska, es oficial de programa de migraciones en Fundación Avina, especialista en derechos humanos, tiene muchos años trabajando en esto y con sociedad civil, y trabaja temas específicos relacionados con protección y seguridad de defensores de derechos humanos, migración, justicia de género, derechos laborales y construcción de redes a nivel nacional e internacional. Gracias, Aga, por estar con nosotros. Y oigan, es que está buenísimo. Muchas gracias. Tengo aquí algunas notas de cosas que conversamos un poquito antes, pero me gustaría empezar un poco con un overview, ¿no? Una visión general de cómo estamos viendo, cómo estamos entendiendo desde la perspectiva de derechos humanos lo que está ocurriendo específicamente con la población migrante en el contexto de la pandemia de COVID. Y aquí pediría a Aga si tú puedes empezar para luego irnos a cosas un poco más específicas. Claro, muchas gracias, Aileen, y yo también feliz y encantada de estar aquí. Yo creo que me gustaría compartir primero, como para abrir la conversación, algunas reflexiones que también en Fundación Avina hemos tenido con respecto a las narrativas y los discursos que se diseñan en torno a la migración, ¿no? Lo primero que diríamos, y esto aplica perfectamente al contexto de la pandemia, es que los discursos oficiales que refuerzan las políticas migratorias restrictivas están basados en la división, en identificar y visibilizar a los migrantes como los otros, promueven el miedo, promueven la división. Y eso me parece que en contextos como el que se está viviendo ahora, lo vemos claramente, ¿no? El uso del miedo, de la angustia, de la tristeza que el contexto de la pandemia ha producido en todas nosotras, ha servido como un acelerador para los discursos y acciones autoritarias, acciones antimigrantes, antiderechos y sobre todo, creo yo, antipersonas. Y ahí me parece clave lo que tú has comentado
desde la perspectiva de los derechos humanos. Las personas no están en el centro ni de estas políticas, ni de estos discursos, ni de estas narrativas. Y lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en México, pero lo vemos en otras regiones del continente. Es muy ilustrativo el discurso o la caracterización de Nicolás Maduro, quien ha llamado bioterroristas a los migrantes y los ha culpado, por ejemplo, de llevar el virus a Venezuela, ¿no? Y cómo eso de entrada ya nos produce una imagen de aquel migrante que está cargando el virus y que lo está llevando. Dicho sea de paso, se desdibuja en el discurso oficial y las narrativas sobre la migración la responsabilidad de los gobiernos de proteger a las personas, a todas las personas, y se refuerza esta imagen del gobierno como vigilante del territorio y como guardián de fronteras. Yo creo que la imagen que todos hemos visto de los niños y niñas detenidos en jaulas es solo una muestra de estas políticas antimigrante, anti seres humanos, y este mensaje del miedo, del delincuente, del indeseado se reproduce a través de estas imágenes. Con esto abro la discusión para también decir que la idea de este ciclo es que intercambiemos también ideas críticas y críticas también hacia nosotras, de cómo nosotros también estamos reproduciendo estos mismos discursos y estas mismas narrativas. Y me gustaría también conversar con con Ariadna, contigo, Ailín, de cómo podemos darle la vuelta a estas narrativas. Con esto cierro. Muchas gracias. Pablo, veía yo que hace poco compartías en redes sociales una idea que me parece que sintetiza muy bien este concepto de nosotros y ellos, que usualmente manejamos cuando pensamos o cuando hablamos de migrantes. Decías que el COVID ha afectado a una gran cantidad de personas. En el caso de Estados Unidos, el número de muertes, bueno, es elevadísimo. Estamos en más de 140,000. Pero decías tú, hay una diferencia aquí, y es que los jornaleros se están contagiando porque están haciendo trabajos esenciales. Y hay otro sector de la población que se está contagiando porque está yendo a bares. Creo que esto es algo que todos lo estamos viendo, todos lo estamos viviendo, pero tal vez no a todos nos está impactando directamente. Yo te quisiera preguntar, en tu experiencia con los compañeros jornaleros y, bueno, un poco a nivel de organizaciones, ¿qué están viendo en este sentido, en términos de contagio, de la adquisición del virus, de contraer el virus, pero también en términos de narrativa hacia los trabajadores esenciales? Sí, bueno, en primer lugar, quiero agradecerle a usted, Aline, y a Avina por este espacio. Y ojalá pues de que esta conversación conduzca a cosas buenas en nuestro continente y a permitir de que las ideas fluyan de norte a sur y de sur a norte, pero no para dominar, ni oprimir, ni explotar a nadie, sino para compartir saberes de cómo mejorar la humanidad y de cómo mejorar las circunstancias, sobre todo de la clase trabajadora en este momento. Es muy importante destacar de que en este momento, desde nuestro punto de vista, el capital está aliado de una manera muy íntima con el gobierno y han decidido que un segmento de trabajadoras y trabajadores en el contexto de los Estados Unidos, la gente de color, latinos, latinas, afroamericanos, han decidido de que pues somos nosotros quienes vamos a desempeñar esos trabajos esenciales. Y que está bien que muchos de nosotros perezcamos en el proceso, que tengamos una muerte prematura. Para nosotros, esa es la definición de racismo más cruel, más cruda que pueda existir. Y de seguro en los lugares donde el racismo no es un tema candente, de seguro podemos decir que es el clasismo, que los sectores pudientes están de acuerdo que la gente humilde se muera en los lugares de trabajo.
Y es muy importante destacar cómo la gente se está contaminando. Muchos sectores de clase media, uno de sus problemas más grandes que tienen es cómo controlar a sus adolescentes para que no salgan afuera a los bares, a los nightclubs y pues ser portadores del virus. Ese es uno de los problemas más grandes que algunos segmentos de clase media y clase alta tienen, tratando de controlar a sus hijos. Mientras ese segmento de la población se contamina yendo a los bares y yendo a los nightclubs, nuestro pueblo se contamina en las polleras, donde matan los pollos, en las fábricas, en los lugares de construcción, en los mercados, donde está vendiendo la gente. Entonces, esa es la realidad. Y nomás quiero ilustrar algo que demuestra qué tan intenso es el racismo. La comunidad navajo, por ejemplo, los indígenas, el nivel de contaminación que tienen en su reservación es 15 veces más grande que 15 estados de aquí en los Estados Unidos. Entonces, el nivel de contaminación de esa reservación indígena es más grande que la contaminación, que la infección en 15 estados. Entonces, eso ilustra el lado racista de esta situación. Los trabajadores obviamente se encuentran en una situación muy precaria. Nosotros en nuestro país aquí hemos construido, gracias a Dios, 65 centros de trabajadores y trabajadoras. Son lugares muy dignos, sanos, donde la gente viene y se relaciona con sus patrones y sus patronas para ir a trabajar. Hemos tenido nosotros que cerrar esos lugares y abrirlos de una manera paulatina, de una manera ordenada, para proteger a los trabajadores, para proteger a la comunidad y también a la clase empleadora. Sin embargo, lo que se le pide al trabajador es que se quede en su casa. Y este es el dilema que el trabajador enfrenta, yo diría no nada más acá en los Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Se le está pidiendo a personas que hacen trabajos esenciales que se queden en su casa, sabiendo de que no van a tener ingresos. Entonces, el dilema que enfrentan, o me quedo en mi casa y hambreo, o salgo afuera y me expongo al virus. Esas son como las opciones que nuestro pueblo tiene. Y obviamente, pues, cada día los trabajadores se la rifan, se arriesgan. Es una ruleta rusa salir a una calle, a pararse y ofrecer lo único que un trabajador posee, su mano de obra. Entonces, este es el momento en que nosotros, como sociedad, nosotros tenemos que proteger a esos sectores más vulnerables. Gracias, Pablo. Mencionabas una frase que me da pie para pedirle a Ariadna que nos comparta un poco de las ideas que tiene en torno a esto. Decías que parece, y no solo ahora, desde hace mucho tiempo, parece que está bien que un grupo perezca en el proceso de realizar las labores que ahora están consideradas esenciales. Y Ariadna, esto tú lo has trabajado mucho, ¿no? Este término de estos trabajadores desechables, que parecería que no importa si tienen nombre o identidad, mientras cumplan una función productiva, y si esa función termina, se van. Tú lo has apuntado desde hace muchísimo tiempo, pero creo que la pandemia vino a evidenciar tanto el rol que desempeñan estos trabajadores como el tipo de cuidado y de lugar que les dan los estados y que les dan las sociedades justamente en la cadena productiva. Si quisieras hablar un poco más de eso. Gracias, Aileen. Bueno, primero que nada, quiero agradecerles por invitarme. Estoy contentísima de platicar con Aileen y con Aga, que siempre es súper interesante, fructífero, y estoy muy, muy emocionada de volver a verlas. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, sí, esta idea,
Yo he trabajado la migración forzada, sobre todo, más que la migración económica, indocumentada, etcétera, más como migración forzada, gente que busca asilo, etcétera. Pero bueno, ahorita ya es como indiferenciable, no sabes quién quién está forzado, quién no, qué es lo que te fuerza, qué es lo que no. Entonces, pues ya es casi inútil hablar de eso. Pero entonces yo he abordado este tema desde una perspectiva teórica que se llama necropolítica, que es políticas de administración de muerte, ¿no? Entonces, una política de administración de muerte que han tenido los gobiernos del del primer mundo, tipo Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, etcétera, es la de hacer espacios de desechabilidad. Y esto me gustaría aclararlo porque de pronto me dicen, no, bueno, es que tú ya desechas a la gente y la ves así, y no es así. La perspectiva no es que se vean a los migrantes como personas desechables, sino que la máquina, y aquí retomo un poco lo que decía Pablo del capital, la máquina del necrocapitalismo hace espacios de desechabilidad, donde va y tira ciertas personas que no son funcionales al sistema, ¿no? O sea, que puede ser no solamente un asunto de clase, sino de raza, ¿no? O sea, siempre están hacia abajo aquellas personas que están en la parte más baja de la estratificación socioeconómica, que son los pobres, pero siempre los pobres llevan color, o sea, siempre tienen cuerpos racializados y con color, ¿no? En el caso específico de Estados Unidos, pues los latinos y la comunidad afroamericana, pero en el caso específico de los migrantes, yo veo que son, bueno, es un grupo, sobre todo los migrantes mexicanos, latinos, los de 2015 para acá, ¿no? Desde la llamada así crisis de migración forzada, ¿no? Que son los centroamericanos, mexicanos, etcétera. Yo creo que hay como dos formas de desecharlos, ¿no? Una es cerrar toda posibilidad jurídica de que entren, ¿no? El asilo, el estatus temporal, etcétera, que eso lo he trabajado mucho y si quieren después lo vemos, pero para lo que específicamente me preguntas, es que yo creo que se están haciendo a través de la ilegalización y de ciertos usos maniqueos del derecho migratorio, de un gran ejército laboral de reserva necropolítico, ¿no? En el que se aplican políticas de muerte determinadas, espacializadas, con color, con raza, para irlo renovando constantemente, que bueno, en esta idea de la COVID, es que, bueno, los latinos ya vivían en una condición, digamos, precaria, vulnerable, de ocupar espacios de desechabilidad, etcétera. Y bueno, esas condiciones les dieron ciertas características en las que muchísimos latinos están muriendo, ¿no? Por lo que comentaba Pablo, pero también estas cuestiones de lo que lleva a la clase y lo que lleva a la raza, que es tener grandes proporciones de obesidad, por ejemplo, ¿no? Entre la comunidad latina, que pues casi la mitad de los latinos tienen algún problema de obesidad, un poquito más que los afroamericanos. Entonces, eso también los ha puesto como en el foco para ir enfermándose, ¿no? Y entonces lo que yo les comentaba en el correo, que ya no sé si les llegó porque pensé que lo mandé y luego no, pero esta idea, ¿no? De que se va a instrumentalizar la muerte de los latinos, ¿no? Para ir llenando esos huecos, ¿no? O sea, a lo mejor una reforma migratoria como para renovar esta planta laboral que está muriendo, ¿no? De trabajos esenciales. Porque como decía Pablo, o sea, en el sector agrícola, en el sector de empaque, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero bueno, donde empacan pollo, carne, etcétera, que es donde mucha gente está muriendo, como hacerlos que vayan subiendo. Yo pensaría que a lo mejor con una reforma, pero yo veo que sonríes y posiblemente es que soy un poco ingenua y entonces es como para también instrumentalizar más la vulnerabilidad que da
la falta de documentos y el estar incurriendo en el delito de migración ilegal, etcétera. Pero yo creo que el capital, como dice Pablo, va a jugar un papel súper importante en instrumentalizar la muerte, la enfermedad y la condición de salud de los migrantes de aquí a veto a saber cuándo. Y yo creo, y bueno, aquí es como una discusión que tengo con amigas y amigos de las ONGs, incluyendo AGA, yo creo, pero es el papel que juega el discurso de derechos humanos en mantener esta situación, ¿no? O sea, como una idealización de los derechos humanos, sus mecanismos, sus leyes, etcétera, para que no vayamos al problema de fondo, que es esto, ¿no? O sea, la instrumentalización de la vida, la muerte, la enfermedad, la desechabilidad y, en general, la condición de cuerpos racializados de los migrantes mexicanos, centroamericanos, etcétera. Perdón, me extendí un poco, pero esa sería la idea. No, perfecto. La sonrisa era porque esto que mencionabas coincide, además temporalmente, con la elección presidencial de noviembre en Estados Unidos. Exacto. Entonces, siempre que tenemos campaña política, se habla de migrantes, se habla de posible reforma migratoria, ¿no? Nos la sabemos bastante bien, quienes hemos estado mucho tiempo acá, pero bueno, es como la moneda de cambio electoral, ¿no? Es posible que las circunstancias ahora provoquen que haya un compromiso más firme, aunque sea para sectores específicos, ¿no? No sería lo ideal, pero creo que eso podría ser. Pero siempre que haya elección el tema sale y luego pasan 4 años sin que el tema vuelva. Esto que mencionas sobre la agenda de derechos humanos y la situación que se vive a ras de tierra es algo que también en las organizaciones en Estados Unidos se comenta mucho. Y yo aquí querría, por el tema que estamos tocando, apuntar específicamente al asunto de salud preventiva, porque sabemos que bueno, las personas que están haciendo trabajos esenciales, quienes tienen que seguir en contacto con otras personas o en lugares cerrados, son más susceptibles a enfermarse. Pero si tú tienes presión arterial alta, si tienes diabetes, si tienes otro tipo de enfermedades, es probable que no puedan controlar todo lo demás cuando adquieres el virus. Y esto no tiene que ver solamente con tu situación en este momento, sino que si nunca vas al médico porque no tienes acceso a un servicio de salud y nunca te diagnostican que tienes presión alta y nunca te controlan la diabetes, el día que viene COVID, bueno, te pega más fuerte. Y en este sentido, te preguntaría un poco, Aga, porque ahora en el chat nos estaba comentando un compañero de Colombia, que también en Colombia hay un poco esta situación, ¿no? ¿Qué está pasando en el sector salud y en el acceso a servicios médicos y a medicamentos, no solamente para quienes están enfermos de COVID, sino para todas las personas que están requiriendo servicios médicos? ¿Cómo se puede, desde la agenda de derechos humanos, empujar el tema de salud preventiva y de atención a la salud dentro de la agenda de derechos laborales, Aga? Lo que siempre pasa. Yo creo que Adriana, perdón, Ariadna, y te sigo cambiando el nombre, Ariadna, pero yo creo que ha tocado un punto clave que es el de los cuerpos racializados, ¿verdad? Y me parece que sería importante que tomáramos en cuenta que todas estas políticas restrictivas están focalizadas no a todos los migrantes, no se ocupan de todo tipo de migrante, están focalizadas hacia cierto tipo de migrante. Entonces, creo yo que ahí es clave desde un enfoque de derechos humanos tomar en cuenta que toda política antimigrante pues no afecta al migrante blanco, educado, que viaja en avión, sino al migrante pobre, al migrante que viaja por tierra, que se muestra como esta amenaza, ¿no? A mí me parece que desde un enfoque y desde el trabajo que realizan, Ariadna ya lo comentaba, hemos tenido esta discusión en otros espacios del papel de los defensoras de derechos humanos, de
la sociedad civil en cuanto a la exigibilidad, la protección y el respeto a los derechos humanos del migrante. Creo que tendríamos que ser muy autocríticos en ese sentido y reconocer que mucho se ha logrado en cuanto al avance y reconocimiento de derechos humanos de grupos vulnerables como comunidad LGBT, personas con discapacidad, mujeres y etcétera, pero la excepción de esta tendencia ha sido el reconocimiento y protección de los derechos de las personas migrantes. Entonces, me parece que ahí tendríamos que ser bastante autocríticos de qué estamos haciendo en ese sentido. Y digo, esto no es no tiene una respuesta fácil, ¿verdad? Porque mucho del trabajo que hacen quienes están en terreno hay que reconocerlo, es la respuesta de emergencia, ¿no? Y el trabajo más de fondo, de romper con estas estructuras de las que habla Ariadna y Pablo, se queda un poco rezagado. Yo creo que el tema y el concepto de los trabajadores esenciales a mí me parece clave en esta discusión y en este debate porque el concepto se quedó completamente vacío. Creo yo que muchas y muchos que trabajamos en sociedad civil y derechos humanos nos quedamos muy emocionados al momento en que se nombraron trabajadores esenciales a los jornaleros y jornaleras. Sin embargo, una vez que fue pasando el tiempo, pues nos hemos dado cuenta que esto en la práctica y en términos de avance de sus derechos no ha significado nada, al contrario. Entonces, me parece que el concepto de trabajadores esenciales aplicado a jornaleros y jornaleras nos muestra justo eso, cómo nos falta aún trabajar más sobre el reconocimiento de derechos, reconocimiento de todas estas estructuras alrededor que son parte de la máquina, como dice Ariadna, y del sistema que siguen reproduciendo las mismas situaciones de marginalización y de vulnerabilidad. Yo creo que este concepto definitivamente, digo, estamos conscientes que se construyó desde la necesidad de los políticos, desde una necesidad del sector privado de satisfacer una preocupación y necesidad de consumidores, más que de reconocer la dignidad de los seres humanos que son las y los trabajadores jornaleros migrantes que ponen su cuerpo todos los días para que nosotras podamos seguir consumiendo fresas y jitomates como si nada estuviera pasando. No sé si contesté tu pregunta, pero perdón, me fui quizás por otro lado, pero creo que el concepto de trabajadores esenciales aplicado específicamente al contexto jornaleros y jornaleras nos da la oportunidad de hablar más sobre estas estructuras que sí tienen que ver con salud preventiva, pero el problema de la salud de jornaleros, jornaleras, y ahí Pablo nos puede ilustrar mucho más sobre eso, la crisis ya estaba aquí, como decíamos en el título, ¿verdad? La pandemia solamente visibiliza todas estas vulnerabilidades y situaciones que las personas migrantes enfrentan y los hace enfrentar otras tantas barreras y problemas. Y nada más cierro diciendo que cuando empezó la pandemia hubo dos iniciativas en Europa de naturalización temporal masiva en algunos países, me parece que en Italia y Portugal, de personas migrantes, trabajadores migrantes. Yo creo que eso nos mostró que sí es posible romper las barreras burocráticas, políticas, etcétera, y reconocer derechos y reconocer la necesidad de tratar a las y los migrantes como personas con dignidad y con derechos. Y creo que en ese sentido el tema del acceso a la salud era parte
justo de estos procesos de naturalización temporal o de legalización, entre comillas, temporal. Y ahí cierro. Gracias. Gracias, Aga. Sí, tengo aquí una notita de algo más que quiero que comentes. Vamos a darle la vuelta y regresamos a eso. Pablo, aquí hay algo que me parece que mencionaron tanto Ariana como Aga sobre este asunto de que, bueno, primero que no es nuevo, que hay todo un sistema que funciona de esta manera desde hace mucho y los trabajadores inmigrantes son como engranes, ¿no? de esta máquina desde hace mucho tiempo. Pero también es cierto esto que dice Aga de que en ocasiones las organizaciones tienen que atender lo urgente, ¿no? Y entonces vamos dejando atrás lo importante, que es lo que haría que haya cambios desde la base, desde el origen. Este tipo, en mi experiencia y por lo que he hablado con algunos activistas y personas que trabajan en derechos de los migrantes, en ocasiones esto también refuerza el ellos nosotros, porque reaccionar a la emergencia, y la mayor parte de las veces la emergencia tiene que ver con personas que están en tránsito reciente, el ejemplo que poníamos de los niños detenidos en la frontera o personas que están buscando asilo, pero muchas ocasiones no se habla de los migrantes que ya tienen mucho tiempo en el país de destino, en este caso Estados Unidos, y que han tenido estos problemas en un largo periodo, estos retos o estos obstáculos. Como que eso, tanto en el discurso mediático como en el discurso social, no se ve mucho. Cuando pensamos en el inmigrante, pensamos en esta persona que llegó a la frontera, que fue detenida, pero no pensamos en una persona que lleva 10 años y lleva 10 años trabajando como jornalero y no tiene acceso a la salud y no tiene todas las garantías de las que hablábamos. Entonces, Pablo, yo en este sentido le preguntaría un poco, ¿cómo manejan ustedes dentro de la organización, que además tiene muchos años trabajando en esto, esta cuestión de atender a quienes están llegando o son de llegada reciente y necesitan incorporarse al sistema, y en eso Endilong juega un rol fundamental, sobre todo para evitar abuso laboral, pero también la persona que ya tiene mucho tiempo aquí y que a lo mejor ya tiene hijos, ya tiene una familia, las necesidades van cambiando, como que están jugando en dos bandos, ¿no? Entonces, yo quisiera, Pablo, ver si nos habla un poco de eso. Bueno, también porque dentro de ese ellos que hemos construido hay diferentes matices y solemos no verlo. Bueno, voy obviamente a compartir nuestro punto de vista. No significa que sea la verdad absoluta, pero es nuestro entendimiento, ¿verdad? Miren, los temas, las necesidades, los obstáculos que la gente está enfrentando en este momento son cosas que ya venía enfrentando desde antes, con la excepción de que ahora han sido amplificados a niveles que realmente no habíamos visto en más de una generación. Eso implica, y no es nada más la pandemia, compañeras y compañeros, es lo que ha generado la pandemia, la crisis económica. Los Estados Unidos vive la depresión económica más grande desde 1932, ¿verdad? Entonces, hay una convergencia de crisis múltiples que han amplificado el sufrimiento y los obstáculos que la gente enfrenta a diario para traerle el pan de cada día a sus hijos. Así de sencillo, así de simple. Y esas crisis múltiples incluye obviamente la pandemia, incluye pues el cambio climático. Miren, han anunciado que vienen 20 huracanes en la costa este de los Estados Unidos. Imagínense qué va a implicar eso para la clase trabajadora, para la gente que va y se mete a los sótanos a sacar el agua, a tirar los árboles que quebraron la electricidad. Es decir, no nada más van a estar enfrentando la pandemia, sino que ahora es esto. También hay una crisis de derechos civiles, una crisis de legitimidad policial en los Estados Unidos.
también eso le impacta a nuestra gente. Hay una crisis por ejemplo, de liderazgo en los Estados Unidos. Fíjese de que cuando nosotros estábamos considerando cerrar los centros de trabajo mientras la pandemia, o más bien dicho, adaptarnos a las nuevas circunstancias de vida, nosotros fuimos y revisamos las directrices del gobierno federal y no estaban claras. Fuimos a las directrices del gobierno estatal, tampoco estaban claras. Fuimos a las directrices del gobierno municipal, tampoco estaban claras. No, lo que nos dimos cuenta en marzo, cuando se llevó a cabo esta pandemia, es que estábamos solos, ¿verdad? Y no nada más que estábamos solos y que teníamos que tomar nuestras propias decisiones para protegernos a nosotros mismos, sino que había que llenar una necesidad que el gobierno no estaba llenando. Por ejemplo, la gente cuando no tiene empleo tiene hambre. Los centros de trabajo se han convertido en lugares de distribución de comida. Seguimos conectando a los patrones y trabajadores a través del internet de una manera digital, ¿verdad? En línea. Entonces nosotros teníamos que encontrar maneras de cómo esencialmente hacer lo que el Estado no está haciendo. En este caso, no nada más nuestras organizaciones están haciendo el trabajo que el Estado debe hacer, sino que estamos defendiéndonos en contra del Estado, ¿verdad? No nada más no está haciendo su trabajo, sino que nos está atacando de una manera muy, pero muy cruel. Entonces, desafortunadamente, a mi manera de ver, el mundo, nuestros países están siendo conducidos por personas sin escrúpulos. Usted puede ver todo el espectro político, de la izquierda hasta la derecha, y usted va a ver de que casi todo el mundo le apuesta al sufrimiento, a la tragedia humana, para asegurar un futuro político. Y eso no se vale, porque lo que está en juego es la humanidad, la gente humilde. Y por el bien de todos, esta vez no, los pudientes no pueden aislarse y decir yo voy a estar a salvo porque voy a estar en mis suburbios, en mis casas bonitas. No, si nuestro pueblo está enfermo, nadie está a salvo. Esta vez es diferente. Gracias, Pablo. Esto que menciona usted creo que es importante y creo que es lo que nos ha sacudido a todos. Esta idea de que el virus cruzó fronteras, cruzó las líneas entre clases sociales y es algo que nos atañe a todos y nos afecta a todos. Quisiera, Ariadna, un poco, bueno, una de las personas que nos está viendo, Jennifer, hablaba un poco de los retos para el discurso globalizado de derechos humanos. Y creo que es pertinente la pregunta porque de alguna manera lo que estamos viendo con la pandemia, y ya antes empezaba a ver con el cambio climático, es que el fenómeno específico de migración tiene que abordarse también de manera global. Esta visión que tenemos de frontera México-Estados Unidos o África-Europa es muy limitada, porque cuando viene una cosa como esas fronteras no significan mucho, ¿no? Finalmente tú lo que tienes son nodos de población que están en movilidad y eso está pasando en todo el mundo. Entonces, yo sumaría a la pregunta de Jennifer, que piensa en el discurso de derechos humanos de manera global, también cómo hablamos del discurso de derechos de los migrantes específicamente y del derecho a la movilidad de manera global, porque además pues esta no es la primera pandemia, ¿no? Se ve venir que vamos a enfrentar cada vez más situaciones de este tipo y ahí el pasaporte no te sirve de nada. Oh. Sí se oye, ¿verdad? Ya. Bueno, para contestar un poco a ti, Aileen, y a Jennifer, yo lo que he visto es que son como dos grandes formas de implementar necropolíticas de desechabilidad de la gente en general. Una de esas es lo que he trabajado como el dispositivo necropolítico de producción y administración de la migración forzada, que está en ese artículo que les puse en el chat y en el que preferiría no abundar ahorita como para tocar otro tema que es el que nos
nos ha juntado hoy. La otra es, como yo lo veo, el uso instrumental del derecho, ¿no? Que se hace para producir espacios de muerte y para producir escenarios en los que la gente muere. Estoy ahorita trabajando en una idea que es pensando en Estados Unidos, Canadá, Europa, que es el necropoder del Estado de Derecho, ¿no? Que es cómo se utiliza el derecho, pero no de una forma de omisión como ocurre o como lo vemos a veces en el discurso de derechos humanos, sino cuando se usa asertivamente el derecho para producir espacios de muerte, de sufrimiento, de lo que algunas autoras han denominado muerte lenta, etcétera. Entonces, para ejemplificar el uso del derecho para producir muerte, bueno, una de esas es que no podemos hacer estrategias de derechos humanos en Estados Unidos porque Estados Unidos no firma los pactos de derechos humanos. O sea, este es un discurso que tiene poca utilidad dentro de Estados Unidos si vamos a ser honestas, ¿no? Tendría que estar anclado en un discurso de derechos civiles, de derechos constitucionales, de las enmiendas, etcétera. Y bueno, ya haciendo esto, Estados Unidos está instrumentalizando el derecho internacional para no comprometerse con los derechos de los migrantes, ¿no? Para empezar. Y la otra es cuando se hace, por ejemplo, lo que se ha dado por llamar crimmigration, que es el uso de la detención, de la ilegalización de la migración para producir tipos penales, ¿no? Para que la gente sea culpable casi nada más de existir, y eso genera toda una red y espacios de sufrimiento y muerte que habría que tener en cuenta, ¿no? Cuando uno habla de salud preventiva, etcétera. Por ejemplo, el que la violencia intrafamiliar sea un delito de orden penal hace que muchas mujeres en sus hogares vivan gran violencia y no la denuncien porque van a deportar al marido, al hermano, al hijo, quien sea que esté haciendo eso, ¿no? O sea, eso es como súper importante. También el que los mexicanos no tengan documentos les impide que o sea, están con sus cuerpos haciendo un delito y les impide que vayan a los servicios de salud, que vaya, todo el cuidado social al que podrían tener acceso, pero que no hacen porque están en su vida misma cometiendo un delito. Entonces, esa sería la otra forma de desechar a la gente y sí, a mí también me parece como un gran reto ver cómo uno puede revertir esta tendencia a partir de hacer que el derecho, pero no el derecho así de los ideales y principios del discurso humanitario y humanista de los derechos humanos, sino del discurso legal, jurídico, de formalismo legal de Estados Unidos, para que este tipo de cosas no sean así, ¿no? O sea, como entrenar dentro de la comunidad latina lo que se conoce como abogados políticos, ¿no? Que son estos que hacen activismo por las personas para luchar dentro del ámbito jurídico por el reconocimiento real, ¿no? De derechos humanos dentro de cómo Estados Unidos se ve a sí mismo como un lugar donde el Estado de Derecho prima. Y la otra, respecto de los discursos, que no quiero que se me escape, porque también creo que es muy, muy importante, hay que reflexionar sobre cómo se ha escrito la historia de las pandemias. Por ejemplo, reflexionar un poco atrás en la pandemia del VIH-Sida, ver dónde empezó y dónde terminó, ¿no? O sea, empezó en un lugar así en África y terminó siendo una enfermedad de hombres homosexuales y le pusieron cuanto discurso moralista se pudo. Y lo mismo va a pasar con la COVID. Y yo creo que aquí es donde tenemos que evitar que se tuerza la historia, ¿no? Porque tuvo una trayectoria súper colonial, la COVID. O sea, empezó en China y la trajeron al resto del mundo gente que tenía la posibilidad de viajar, ¿no? Y entonces fueron a Europa y entonces los migrantes en Europa llegaron a América Latina, ya han estado subiendo y son quienes están enfermando porque una vez que estalló el asunto,
¿no? O sea, las clases medias para arriba nos pudimos guardar, pero los migrantes y la gente que está trabajando en trabajos esenciales, desde el campo hasta los trabajos urbanos, son quienes se están infectando. Entonces, eventualmente se va a estigmatizar la migración, esta migración, no del que viaja, no del que va a esquiar, no el que juega golf, no el que va de turista sexual, sino de la gente que está moviéndose así. Y entonces yo creo que eso es algo súper importante evitar, ¿no? O sea, que se tergiverse la historia y el recorrido colonial de esta pandemia para evitar que se estigmatice y se impida más la movilidad, no de la gente que siempre ha podido viajar y moverse, ¿no? Los de las visas globales, etcétera, sino esta migración que va a pie desde Centroamérica por el Darién y llegan a Tijuana y se quedan varados meses, ¿no? En condiciones insalubres, etcétera, etcétera. Y esta trayectoria de Sudamérica hasta Tijuana, Jennifer, es un poco lo que intento abordar en ese artículo que te puse ahí, y que es otra forma de desechar a la gente. Pero bueno, gracias. Gracias, Ariadna. Esto que mencionas, ¿no? Sobre cómo es que circuló el virus inicialmente, ¿no? Con estos migrantes de cuello blanco, no había otra manera de que el virus circulara. Y ahora lo que estamos viendo, además, es que en el caso de países como Guatemala, el virus está llegando a través de las personas que está deportando a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no deja que alguien entre por el virus, siendo que es el país más afectado, pero además cuando regresa gente sin hacerles test, sin mantener distancia entre ellos, están llegando nuevos casos a Guatemala y ahí se extienden. Es una paradoja, y pues me parece que es una de las paradojas más crueles, ¿no? Porque como bien dices, quién sabe cómo va a quedar reflejado esto. Al mismo tiempo pienso, y esto lo quisiera dejar para el cierre, pero pienso que también esta es la oportunidad de reivindicar el trabajo y al trabajador esencial, ¿no? Si la tomamos y si la empujamos. Quisiera cerrar con esa parte, pero antes quisiera ir con Aga, y regreso a lo que estábamos hablando anteriormente, por este asunto de la regularización parcial o temporal que se hizo en algunos países justo a partir de la pandemia, ¿no? Empezó Italia y después siguió Portugal, y además Portugal fue muy, muy claro, ¿no? La razón para dar un estatus legal a las personas era para que pudieran tener acceso a servicios de salud, porque si no controlas la salud de todo el mundo, no controlas la pandemia, ¿no? Una cuestión de sentido común absoluta. Y en el caso de Italia, bueno, también, y además porque se necesita la mano de obra, ¿no? Pero aquí algo que siempre, a mí en lo personal me ha hecho ruido, y creo que no se habla mucho de esto, es este criterio de dar legalidad, ¿no? O de dar acceso a servicios a los cuales la gente tiene derecho, en la medida en que esta persona tenga un rol en la actividad productiva del país. Es decir, vincular el trabajo, vincular tu productividad al reconocimiento de tus derechos. Y cuando yo vi los criterios para dar la regularización temporal en estos dos países, se me prendió ahí ese foquito, ¿no? Porque se deja claro que esa es la razón, ¿no? Porque esta gente está trabajando, la necesitamos y la necesitamos sana. Entonces, un poco vuelvo a esto, ¿no? ¿Cómo se entiende que hay un argumento fuerte ahí, ¿no? Incluso en Estados Unidos se usa mucho para empujar por una regularización migratoria, pero ¿cómo hacemos también para deseconomizar el tema y para hablar de acceso a los derechos porque eres una persona, no necesariamente porque eres un trabajador? Gracias, Aileen. Sí, no, definitivamente yo creo que o sea, esto da para hablar muchísimo, ¿no? Y yo lo veo así, o sea, las políticas implementadas o las acciones implementadas de legalización temporal responden a una necesidad económica y responden a esta necesidad de mantener andando la economía y responden a la necesidad de tener aquellas personas que, como Pablo y Ariadna ya lo mencionaban, para algunos, no para nosotras, pero para algunos
son cuerpos desechables que pueden enfermarse y morir, ¿no? Pero esto no es nuevo ahora en la pandemia. Esto ha sido así con las y los jornaleros migrantes en Estados Unidos, en México, y abro paréntesis, nada se habla de los jornaleros migrantes mexicanos nacionales que migran dentro del territorio mexicano y que tienen que desde hace años ellos mismos proporcionar sus propios guantes, sus cubetas, sus tapabocas en lugares, en ranchos, en lugares agrícolas donde se usan pesticidas, donde no hay ningún centro de salud. Yo creo que estamos viendo el modo de ver a las personas migrantes que me parece que están presentes pero no visibles, y creo que eso es como el punto por donde tendríamos que repensar las formas en las que discutimos las migraciones, en las que discutimos sobre los migrantes, para no centrarnos tanto en las políticas migratorias, que por supuesto hay que transformarnos, pero en resaltar estas prácticas locales que intentan transformar estos escenarios y los modos de ver a las personas migrantes. Y yo creo que la intervención de Pablo y el trabajo que Endelon y los centros de apoyo a trabajadores están haciendo en este momento son vitales para eso. Yo cerraría mi intervención diciendo que esta historia se tiene que recordar en el futuro como aquella de la resiliencia y el poder colectivo de las personas migrantes. Y creo que con eso yo me quedaría ahora. Muchas gracias. Nos quedan unos minutitos, pero me parece que para cerrar con un tono un poquito esperanzador, porque de pronto si la gente que nos oye decir, bueno, es que no hay solución y esto es una gran tragedia. Yo creo que también, todos lo sabemos, ¿no? En la crisis hay una oportunidad y a mí me parece que esta coyuntura está creando la oportunidad para impulsar una narrativa diferente, ¿no? sobre la migración, que COVID nos ha puesto los ojos sobre unas cosas en las que muchos no habían reparado, y este es el momento, ¿no? Para tomar la oportunidad. Y yo espero que ustedes coincidan en que esto sería posible. Entonces, para cerrar, les quisiera preguntar a cada uno de ustedes, ¿cuál es una oportunidad que encuentran ustedes en la coyuntura en la que estamos para cambiar o mejorar las narrativas de migración? Quien quiera. ¿Yo escojo? Ok. Yo cedo mi palabra porque ya dije lo mío. Ok. Pablo, lo invito a que nos comparta. Bueno, sí. Antes de dar el mensaje esperanzador, hay algo que me gustaría compartir también. Pero de todas maneras yo pienso de que las conversaciones siempre conducen a algo, sobre todo cuando son honestas, son transparentes y amenas, como esta que estamos teniendo acá. Entonces, yo creo que esta conversación es esperanzadora. Lo que quiero compartir es de que en cuanto a la migración de Centroamérica, México, Estados Unidos, ¿verdad? De que ha habido una política bien clara que nuestros adversarios en los Estados Unidos, los grupos antimigrantes, han desplegado por décadas. Ellos le llaman en inglés attrition through enforcement, que es esencialmente una estrategia de desgaste. Y lo que nuestros adversarios han hecho es de que han creado políticas públicas para asfixiar, para hacer la vida del migrante tan miserable, pero tan miserable, de que esa persona va a empacar sus maletas y se va a autodeportar. Esa fue la política migratoria de Mitt Romney cuando corrió, de los republicanos, ¿verdad? Eso sigue teniendo implicaciones hasta hoy. Dentro del presidente Obama y bajo el presidente Obama surge la presencia de los niños no acompañados en la frontera. El presidente Obama inicia las detenciones de familias, ¿verdad? Que es el precursor que dio paso al encarcelamiento de los niños en las jaulas. Entonces, todo ha ido
evolucionando. En ese momento, cuando surge el incremento de la presencia de niños no acompañados en la frontera, el presidente Obama decide, la administración Obama decide enviar un mensaje, en inglés se llama a message of deterrence, un mensaje de disuasión. Pero decide mandarle ese mensaje a personas de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, que están huyendo de la violencia, de la persecución de cualquier naturaleza que sea. Puede ser crimen común o puede ser persecución política, pero están enfrentando situaciones de vida o muerte. ¿Qué es lo que hace Obama? Le manda un mensaje: ni traten porque el camino es espinoso y se pueden morir, y si vienen acá a los Estados Unidos, pues aquí también no hay espacio para ustedes. Eso le dijo a personas que estaban huyendo de la violencia, que si se venían iban a encontrar más violencia. Entonces, ¿en qué quedan los refugiados del mundo ante esa política? ¿Verdad? Esa es una pregunta que debemos de contestarla en todos los niveles. Ahorita hay una oportunidad, hay una contienda electoral en los Estados Unidos y se juega pues el destino de todo esto que estamos hablando aquí en los Estados Unidos. Es el momento para que todas las fuerzas políticas dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos le exijamos a Biden, por ejemplo, si gana, ¿verdad? De que repudie esa política de disuasión, esa política que han establecido, ¿verdad? De asilo y de pues proveer albergue a las personas que vienen huyendo de la violencia. Se puede exigirle a la administración de los demócratas que cambien ese rumbo. En cuanto a qué podemos hacer nosotros en términos de cómo acompañar, yo creo que es cuestión de acompañar a la gente cuyos problemas han sido amplificados por esta pandemia. Sabemos de que en nuestra América hay una serie de corredores de migraciones y sabemos de que esos corredores son en sí corredores de sufrimiento, pero sabemos que en el transcurso de esos corredores hay gente que de buena voluntad. Cuando yo migré y tuve la oportunidad y me subí en la bestia, yo vi madres mexicanas llevándome tortillas con frijoles, ¿verdad? Para acompañarnos. Necesitamos más de eso, necesitamos que esos corredores, que no sean corredores de injusticia y de sufrimiento, que nuestros pueblos se vuelquen a hacer esos corredores, a corredores de justicia, donde suceden cosas muy bellas. Y podemos hacerlo por todo el continente y mandarle un mensaje a los que están en el poder, que migrar es un derecho y que no deben de temerle, sino que deben abrazarlo. Las sociedades son mejores cuando incluyen a migrantes, cuando incluyen experiencias diferentes. Entonces yo creo que existe una cantidad enorme de oportunidades que tenemos que tratar de dialogarlas, ¿verdad? Y lo bonito es de que ojalá que los pueblos de América Latina vean nuestras comunidades latinas en los Estados Unidos como una extensión de América Latina. Ya los Estados Unidos ya no es la democracia liberal afluente que ha sido en los últimos siglos. Está cambiando, las generaciones ya no van a tener el mismo futuro que las generaciones anteriores. Se está convirtiendo en un país del tercer mundo. Entonces, aquí en los Estados Unidos hay comunidades del tercer mundo que deben de aliarse y tener esa plática con las comunidades de América Latina para que haya un acercamiento. Gracias, Pablo. Ariadna, si quieres hacer tu comentario para cerrar y por dónde ves que tendríamos una oportunidad en esta coyuntura. Pues yo creo, escuchándolos a ti, Pablo Llaga, que el asunto ahorita es como aprovechar la oportunidad política de las elecciones para mover esta agenda de derecho a la salud, derechos sociales en general y hacer visible la presencia migrante en este momento. ¿Quién sabe dónde vaya a desembocar? Gracias, mi hija. Pero sí creo que es un momento político para aprovechar y hacer uso de la creatividad política y demás para hacerse ver y ganar espacios. O eso quiero creer.
Sería todo, sí. Mil gracias. Bueno, yo cerraría agradeciéndoles mucho. Pablo, lo último que dijo, a mí me parece que es justo lo que nos da pie para lo que sigue, porque en ocasiones no podemos entender al migrante que viene en tránsito porque no encontramos qué es lo que nos conecta con él o qué nos identifica con él. Pero si hablamos con una persona migrante que está en nuestra sociedad desde hace algún tiempo, y esa persona nos cuenta cuál es su experiencia, cuáles son sus motivaciones, y vemos cuál es el rol que tiene en nuestra sociedad, esa sí es una manera de conectar y de convertir ese ellos en nosotros. El compartir su experiencia, Pablo, yo creo que ayuda a transmitir ese mensaje, y ojalá todos pudiéramos hablar con un migrante que tenemos cerca, no el que va llegando necesariamente, ¿no? Pero siempre tenemos un migrante de vecino, sus hijos van a la escuela con nuestros hijos, y yo creo que hablar de migración como parte de nuestra sociedad es lo que nos ayuda. Muchas gracias a los tres. Ojalá tengamos más charlas de este tipo. Gracias, Sabina, por invitarme. Y bueno, le dejo la palabra a Pamela. Ay, quedamos, la verdad, con un montón de aprendizaje, con un montón también de sensaciones múltiples, ¿no? De sensaciones desde la esperanza, pero también desde la preocupación, y de saber que hay muchísimo por hacer. El objetivo desde Fundación Avina de crear este espacio, de justamente de encontrarnos para conversar en forma crítica respecto de la migración es ese. Cuando decidimos hacer este espacio, conversamos con nuestros aliados, con nuestros amigos, y es así como Endelon, Radio Jornalera, el Seattle International Foundation y el Fondo para Jóvenes de Centroamérica y México son parte también de este espacio donde estamos en conjunto, Alianza América también, por supuesto, son parte de un grupo de organizaciones con las que juntos estamos buscando cómo dinamizar estas conversaciones y cómo amplificarlas. Les agradecemos muchísimo la participación, les agradecemos muchísimo que al día de hoy, en la tarde de un jueves, tengamos una amplia participación. Más de 100 personas han estado compartiendo con nosotros durante todo el evento, hasta el final, tanto en este espacio del Zoom, tanto en el espacio del Facebook Live Avina y el Facebook Live de Endelon, de Radio Jornalera, y especialmente agradecer a las personas que el día de hoy nos comparten todo su conocimiento, toda su experiencia, y nos dejan con ganas de ir por más, de averiguar por más. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes, a cada uno, especialmente agradecer a Eileen, de lujo poder contar con esa mirada tuya, con esa reflexión. Por el chat algunas personas nos preguntaban cómo acceder al material que tú tienes, ya ahí estamos compartiendo tu página, y de esa manera vamos construyendo en conjunto. Queremos invitarles para el próximo, que es el 27 de agosto, a esta misma hora, por este mismo canal, vamos a estar conversando con María Teresa Rondero y otro grupo de invitados, y vamos a conversar sobre otra lógica, vamos a conversar sobre ¿de qué hablamos? ¿De migración? ¿De movilidad humana? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de una cosa o de la otra? Vamos a seguir teniendo este ciclo de debates críticos sobre migración. Muchas gracias.